Buenos días, soy Karen Poslewait, arquitecta de profesión y soy la encargada de haber remodelado y transformado el cine Curto con mucho orgullo. Pues con mucho gusto de estar aquí con ustedes y platicarles pues una historia que inicia con un gran reto. Llegan los propietarios de este edificio que no era más que un cascarón y llegan con un proyecto muy ambicioso de generar vida en un lugar donde pues la vida urbana se estaba muriendo. Y yo como mexicalense, pues eso me entristece, ¿verdad? Que nuestros edificios, en lugar de ir siendo rescatados, o nuestras zonas dentro de la ciudad, vayan siendo rescatadas o usadas, cada vez van en detrimento. Y parece que lo nuevo es lo que persiste y lo viejo lo vamos abandonando. Y yo creo que como mexicalenses estamos buscando esa identidad por ser una ciudad joven, que tenemos arriba de 100 años, muy poquitos arriba de 100 años. Es joven para ciudades coloniales que admiramos en toda la República. Y en lugar de nosotros querer imitar situaciones que se viven en otros centros históricos, pues estamos creando nuestra propia historia. Ya nuestros padres, padres de mi generación, ¿verdad? Les tocó vivir este centro histórico con vida. Entonces estos propietarios que se atreven a comprar un edificio viejo, abandonado, plagado de plagas, desde palomas, termitas, vagabundos, una bola de problemas sociales y etcétera, se toman ese reto, pues con mucho más gusto lo tomo yo que ser considerada para empezar la transformación de un edificio que genere vida y que genere espacios adecuados para que los mexicalenses empecemos a tomar ejemplos de que sí se puede y que le debemos a nuestra ciudad lo que hoy somos, como profesionistas o no, como habitantes, como turistas, como personas invitadas a esta ciudad, que pues con muchos retos que vive la ciudad por su propio clima, somos de personalidad echadas para enfrente y por eso le entré. Entonces, ahí empieza la historia, en evaluar este edificio. Y nos dimos cuenta que sus características de construcción, pues primero se hizo una evaluación técnica con ingenieros que nos acompañaron al despacho que encabezó a evaluar su estructura. Y nos dijeron, los muros están en perfectas condiciones, porque antes se construía con otra técnica. Diríamos, están sobrados. Sobra su estructura de muros, pero su techumbre estaba completamente destrozada y obviamente todo lo que son instalaciones de agua, de drenaje, electricidad, aire acondicionado, nada de eso existía. Entonces vivimos bajo un cascarón y unas fotografías. Entonces, a ver, ¿qué era el cine Curto? A mí me tocó, ya en mi generación, que el cine Curto era usado solo para espectáculos ocasionales. Tuvo vida como cine, pero un cine, pues, rojo, o no sé cómo se le diga la palabra correcta, pero no era un cine familiar para nuestra generación. Pero mi papá, mi mamá, sí me platicaban de lo que sucedía aquí en el centro histórico, que se cruzaban por el callejón para gorrear la permanencia voluntaria, y aquí andaban jugando, pues, porque aquí en la Colonia Nueva, en la primer cuadro, pues los originarios de esta ciudad vivían aquí a los alrededores, entonces venían los chamacos corriendo, etcétera. Entonces empecé a envolverme en lo que la nostalgia de las buenas experiencias que tuvieron nuestros padres, nuestra sociedad, las fotografías como guía, que son muy pocas desafortunadamente, el cascarón con el que nos encontrábamos y cuál era su potencial. Estudiamos lo que es la arquitectura de esa época en 1946, por ahí en los 40, pues se acababa de terminar la guerra y entonces había en el mundo una expectativa de más lujo, el cine, querer salir de aquella tristeza, ¿verdad? Entonces se usaban elementos, el dorado,
elementos decorativos, pero con un aire más moderno, líneas que son más rectas, menos rebuscadas, y su edificio realmente del cine curto es sencillo. Las fotografías nos hablaban de ciertas líneas, ciertas ventanas, pero no era una riqueza de detalles. Y en el interior nos encontramos con azulejos, baños, puertas y algunas cosas viejas, antiguas que podíamos rescatar. Entonces se trató de un proyecto de remodelación, de rescate, de historias y de crear una experiencia para que jóvenes, niños, adultos, abuelitos pudieran venir en todo horario a tener una experiencia diferente. Y que sea el inicio de que todos los de alrededor empecemos a invertir en buenas ideas para generar vida en nuestro centro histórico. Qué afortunados fuimos que tenemos una banqueta ancha, pocas en Mexicali, y techada, pocas en Mexicali. ¿Qué valoramos en Mexicali? Una sombrita por ahí, ¿verdad? Entonces esta sombra que nos da en el portal de la banqueta nos genera una experiencia o una oportunidad de generar una experiencia que no la tenemos en otras partes en Mexicali. Sentarte a tomar un refresco, un café o platicar con tus amigos en la banqueta, casi imposible en cualquier parte de Mexicali. Y antes se usaba el porche en las casas. Bueno, pues este es el portal del cine curto, que ya existía. Y ahí empezamos a darle vida a elementos arquitectónicos que ya tenía el edificio, enriquecerlos, darles un mejor lugar que el que tenía de abandono, y pues le dimos la iluminación adecuada a la fachada para darle vida. Eso fue la primera etapa. O sea, este proyecto se dividió en etapas de estudios, evaluación, rescate de la fachada, y después nos metimos a los interiores. Primero fortalecimos lo que faltaba de estructura y de esa fachada para que tuviera vida. Y ya es lo que ustedes ven como resultado, ¿no? Desafortunadamente muchas de las ventanas no pudieron ser rescatadas, entonces las imitamos con materiales modernos, que es el aluminio, en lugar de madera, en la misma forma en la que estaban anteriormente. De eso se compone parte de la fachada, los ventanales que ya tenían con los cuadritos. Le pusimos anuncios luminosos, que ahora como ya no es un cine propiamente, bueno, le pusimos los anuncios luminosos tipo cine, anunciando qué es lo que sucede adentro, que viene siendo experiencias de librería, experiencias de comida, de gastronomía, de bebidas, vinos, cerveza artesanal, todo tipo de bebidas, y experiencias de compra o accesorios que puedes encontrar interesantes en el lugar. Todo lo que es la tarima del escenario ya no servía. Entonces hicimos otra vez el escenario, mantuvimos el sótano que tiene, que antes se usaba para orquestas, etcétera. Se mantuvo para que se pudiera dar presentaciones de cualquier tipo, ya sea de un producto, presentar el producto que vas a promocionar, un espectáculo, un concierto, etcétera. Entonces se aprovechó la acústica que tiene el lugar. Si te fijas, a pesar de no tener un acabado de alfombra en el piso, porque eso tuvimos que remover una loseta que estaba de los 80s para podernos ir a los orígenes. Y lo dejamos en el concreto que ahora ves, solo lo pulimos y lo sellamos. En un cine regularmente se usa la alfombra para mejorar la acústica y que no reboten los sonidos y poder crear una ambientación. Pero los muros tienen tan buena acústica que lo mantuvimos sin alfombra y rescatamos solo el concreto original. En el mezanín lo definimos como un área de proyección. Ahí sí poder proyectar un cine de arte, una película o un espectáculo o un partido o una pelea de box, y sentir lo íntimo de ese espacio que es más pequeño,
con una pantalla que se enrolla o se desenrolla, depende el espectáculo que vayas a tener o que vayas a proyectar. Entonces el mezanín cobró el rescate de lo que es la esencia del cine, y toda esta sala se convirtió en un área que puede tener música en vivo, pero puedes tener diferentes experiencias en el interior. ¿A qué le apostamos? A que se comportara la gente teniendo una convivencia entre la gastronomía y todo lo que es vinoteca que se puso, la cerveza artesanal, y que hubiera esa degustación entre el alimento y la bebida, junto con la música o ambientación. Y ya diseñamos entonces los puestos que se encuentran de este lado, del lado de la cerveza, y todo el lado del alimento se encuentra de este otro lado. También por la logística de las funciones de una cocina y la logística de nada más la dispensación de la cerveza. Entonces ya nos metimos a las cuestiones funcionales, de instalaciones, agua, drenaje, luz, gas, lo que requiere una cocina comparado contra lo que requiere pues un área nada más de dispensar líquidos. Y así se empezó a crear la atmósfera de la iluminación. Diseñamos los primeros elementos que diseñamos para inspirarnos en a qué íbamos a evocarnos en el interior fue las lámparas que ven colgadas, que son unas como pelotas de acrílico con unos tensores que vienen colgados desde el techo. Esos no existían, obviamente, y los diseñamos para que pareciera que estaban siempre ahí, pero con un toque moderno, y están ahí suspendidas desde el techo. Hicimos toda una serie de ajustes y de tensiones para que estuvieran colgadas esas como pelotas que ven ahí, porque en aquella época se usaba mucho la iluminación circular, ¿no? Y de esa inspiración nos fuimos dando a todo lo que ven ustedes como luminarias. Luego dijimos, bueno, ¿qué evoca del cine? La taquilla. O sea, ¿qué te llama la atención de que es un cine o es un edificio de otra cosa, una paletería, no sé? Pues la taquilla antigua que existía. No estaba la taquilla. Hicimos una réplica muy sencilla de lo que vimos en fotografías para poner una taquilla, pero en el interior, en la barra central, que es aquí la que está a nuestro lado izquierdo, de una corona, semejando las coronas que tenían las taquillas de aquella época, del Art Deco, pero con el toque moderno, en un dorado no brillante, en un dorado mate. Entonces es ir tocando los elementos de la época sin tratar de hacer copias, que nunca las copias pues son muy buenas, siempre nos faltaría algo. Esto es una inspiración de la época en el mundo moderno, con la sencillez del mexicalense, sin la opulencia de una Europa, de un Art Deco europeo, sino de un Art Deco local, sencillo, moderno, atractivo en sus formas, sin ser muy robusto, ¿verdad? Entonces eso fue parte del elemento principal, por eso lo pusimos aquí en la entrada, y le dimos la iluminación y el enfoque a la obra de arte que está de un caballo que es original. No conozco el autor, lo desconozco, no sé si ya lo descubrieron, pero en ese momento no lo sabíamos. Lo único que hicimos es quitarle el polvo de encima y ponerle un marco dorado alrededor. No lo restauramos, tocamos, le pusimos barniz, nada, porque no sabemos, ni soy la persona adecuada para saber qué hacer con una obra de esa época y qué valor tiene. Entonces, lo único que hicimos es enaltecerlo con el marco y con la iluminación, y crearle una atmósfera especial para quien quiera sentarse a leer un libro, a tomar algo, tenga a su espalda un arte como el que, como el que está ahí, que nos presenta el artista anónimo al momento, ¿verdad? Otro de los rescates fue los espejos.
Los espejos que se usaban en esa época los hicimos una inspiración también en el área de las escaleras. La escalera al subir tiene un descanso y luego tuerce la escalera hacia el área del lobby 2 que está en la planta alta. Entonces los espejos pues les dimos también ese sabor. Y luego hay una propuesta de restaurante ya más formal en la planta alta. Y este fue otro reto importante porque esa zona en la planta alta que se llama restaurante Casa Curto, se llama Casa Curto porque era la casa de la familia Curto. Ellos vivían en ese departamento. Entonces era un departamento pequeño y lo rescataron para hacer un restaurante que hoy ya tiene vida con una terraza que también ya existía. Ahí pudimos rescatar el piso que ven blanco con verde y negro. Por eso esa inspiración de esos colores que estaban en ese piso fueron tomados como inspiración para el resto de la decoración. El verde es una propuesta de rescatar lo que ya estaba. Asumimos que usaban más el verde en otras partes, además de en esa terraza, que es donde encontramos ese piso. También el piso del lobby 2, cuando subes a la segunda etapa, ese piso también es original, solo lo limpiamos, lo pulimos. Los baños que están en la planta alta, el azulejo es original. Rescatamos los pedazos y algunos los armamos para terminar algunas zonas, y donde ya no nos alcanzó el azulejo usamos materiales modernos, pero todo lo que es el azulejo de los baños, el de hombres que tiene azul cielo y el de mujeres que tiene como un verde menta, esos azulejos son originales. Y así nos fuimos inspirando para evocar temas de colores y ambientación con lo que nos encontramos que estaba en el sitio. ¿Y dónde le dimos el acento más importante al nombre Cine Curto? Lo pusimos en la terraza que es del Beer Garden, que no es otra cosa más que el pasillo lateral. En ese pasillo colgamos un letrero que tiene dos caras. Si lo ves desde la planta alta dice Cine Curto de una forma, y si lo ves como el techo de la parte del Beer Garden dice Cine Curto de otra forma. Es un juego de iluminación solamente, y es, pues vamos a decirle, darle su honra a quien algún día lo creó, el nombre de Cine Curto, que es un nombre familiar, de una familia me parece española. Le dimos ese lugar o ese acento. Y así todos los demás elementos que se han conjugado para lograr esta ambientación, desde pues una oferta de comida italiana, pero con el toque art deco que no chocara con lo que estábamos diseñando. Entonces propusimos todo el diseño y así nos hemos ido adecuando, y creo que cada uno de los que tienen alguna oferta de algún producto dentro del Cine Curto han sido muy respetuosos de seguir esta línea para enriquecer cada vez más el proyecto y que las experiencias de los que vienen pues cada vez sean más pulida, más diferente, no nos estanquemos, ¿verdad?, en una sola propuesta. Pues ha sido primeramente satisfactorio, apasionante, retador. Pues tenerme sentada aquí platicando de esto no es normal. En cualquier proyecto que he hecho en mi vida, pues no es normal que me vengan y me pregunten que sí, cómo lo hice y qué siento. Es de los primeros proyectos que me toca que me pregunten sobre él. Quiere decir que hay un interés, y eso me retroalimenta y me reta a mí y a todo el despacho a estar involucrados en proyectos que tengan alma. Y este proyecto tiene eso, tiene alma, tiene espíritu. Pues se oiría arrogante, pero me llega gente mayor y me detiene aquí en la salida cuando vengo a revisar cualquier cosa. Oye, tú eres la que lo diseñaste, felicidades. Ah, caray, pues he diseñado otras cosas, y me dice felicidades nada más el que lo vive ahí, ¿no? Pero este proyecto me ha traído muchas satisfacciones de retroalimentación de los que vienen o los que tienen una nostalgia por el área,
por el edificio, por el área, y eso ha sido muy satisfactorio. Ver yo a mi papá de repente que vengo a supervisar algo aquí y de repente me encuentra mi papá con sus amigos. Ah, caray, ¿tú qué estás haciendo aquí? Ah, no, pues traje a mis amigos y sus amigos están bien orgullosos de que esté pasando algo en la zona centro. Digo, ah, caray, qué suave, qué bonito. Y eso pues le propone a uno que las cosas se pueden hacer si le ponen una pasión, alegría y siempre más de lo que te piden. Te piden hacer un proyecto, pero hay que ponerle el alma para que tenga vida. Entonces eso me enorgullece mucho. ¿Qué me gustaría agregar? Agradecer. Uno, a la vida de estar aquí, de mantenerme en Mexicali, porque pues muchos ambicionan irse a otro lugar. A mí me gustaría seguir participando en transformar Mexicali con la arquitectura, que es lo que sé hacer, lo que sé diseñar, la cuestión urbana, todas esas cuestiones que aprendí dentro de la universidad, que soy cimarrona y que me gustaría aplicarlas en mi ciudad para que se transforme y que mis hijos puedan vivir un mejor Mexicali del que tenemos hoy. Entonces, agradecer a la vida, agradecer a los propietarios que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos, porque fue un trabajo en conjunto. Si alguien no tiene la pasión por su proyecto, no la transmite el arquitecto. Y ahora yo la veo que me la transmiten los que la viven. Entonces, pues así se genera una energía que podemos trascender, ¿verdad? Como mexicalenses y muy orgullosa de ser baja californiana.